Bienvenidas y bienvenidos, queridos estudiantes de cuarto medio 2020, a la segunda parte de la clase de Principio de Arquímedes. La semana pasada, en la actividad de Edpuzzle, estuvimos viendo por qué un objeto se hunde o flota cuando ingresa a un fluido, que por ejemplo es agua. Y se debe a la relación que hay entre dos fuerzas, que son el peso que ya conocemos y el empuje, que es la fuerza que realiza el fluido sobre el objeto, que como característica siempre va hacia arriba y dependiendo si esta fuerza es mayor al peso del objeto, igual al peso del objeto o menor al peso del objeto, determinará si el objeto se hunde o flota. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Dice que todo cuerpo sumergido o parcialmente sumergido en un fluido recibe un empuje vertical, es decir, esta fuerza que tiene sentido hacia arriba, cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado por dicho cuerpo. Es decir, si yo estoy nadando en una piscina y me encuentro totalmente sumergida, la fuerza que el agua hace sobre mí es una fuerza que va dirigida hacia arriba, y su módulo, el valor numérico de esa fuerza, es el equivalente de agua que ocupo yo al estar en la piscina, es decir, mi propio volumen, pero no de profesora, sino que de agua. Lo que pese ese volumen de agua es igual al empuje. Tenemos tres posibles casos, entonces. Un cuerpo se puede hundir, que es cuando el peso aparente, que es el resultado entre el empuje y el peso real del objeto, sea negativo, es decir, es el peso del objeto el que gana. El objeto flota, es decir, es el empuje el que gana, o el objeto queda entre aguas, que es cuando está en equilibrio. Aún así, cuando un objeto flota y este objeto ya llega a quedar en reposo en la superficie del fluido, decimos que también tiene peso aparente cero, pero no es lo mismo que estar entre aguas, ya que entre aguas significa que la densidad del objeto y la densidad del fluido son muy similares. En cambio, cuando un objeto flota, la densidad del objeto es menor a la densidad del fluido. Y aquí tenemos una imagen que resume la situación anterior. En la primera imagen tenemos el peso mayor que el empuje. En la segunda imagen tenemos un equilibrio entre el empuje y el peso. Y en la última imagen tenemos el empuje mayor que el peso. Para lograr esta secuencia de imágenes hay dos opciones. O el huevo está en descomposición y por eso se eleva, o al agua le han agregado sal para cambiar la densidad del fluido. De todas maneras, espero que sea significativa la diferencia entre el tamaño de las flechas que he dibujado. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio. ¿Cuál es el peso aparente de una bola de acero de radio 2 centímetros sumergida en agua? Como siempre, anotamos los datos. Nos preguntan por el peso aparente, eso es Fg', de una bola de acero. Necesitamos la densidad del acero, es 7.900 kilogramos metro cúbico aproximadamente. Nos dicen además que es una bola de radio 2 centímetros. Por lo tanto, necesitamos el volumen de la bola de acero. Y el volumen es 4/3 pi por r cubo. Vamos a usar pi como 3,14. Y además la densidad del fluido es agua. Eso significa que es 10 elevado a 3 o 1000 kilogramos metro cúbico. Vamos a resolver primero el dato que nos falta, que es el volumen, ya que para el peso aparente tenemos lo siguiente. El peso aparente es el empuje menos el peso del objeto. Y como habíamos visto la semana pasada, como este objeto es una bola de acero en agua, ¿qué es lo que debería pasar con la bolita de acero? Se hunde. Y, por lo tanto, Fg' es negativo, es menor que cero. Si se hunde además, el volumen del objeto es igual al volumen desplazado. Es decir,
el volumen para el empuje y el volumen para el peso van a coincidir. Eso significa que voy a tener densidad fluido, volumen del objeto por G, menos densidad objeto, volumen objeto por G. Y podemos factorizar. Y por eso necesitamos primero el volumen del objeto. Vamos al volumen del objeto entonces. 4/3 por 3,14 por 2 centímetros al cubo. Lo que me da un total de 33,5 centímetros cúbicos, elevado a 6 centímetros cúbicos. De metro cúbico a centímetro cúbico multiplico y de centímetro cúbico a metro cúbico divido. Y es lo mismo que 33,5 por 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Y la letra G, nuestra aceleración de gravedad, la vamos a usar como 9,8 metros por segundo cuadrado, ya que estamos usando la calculadora. Y ahora vamos a reemplazar estos valores, que los voy a marcar aquí: el volumen, la aceleración de gravedad, la densidad del fluido y la densidad del objeto. Teniendo estos cuatro términos reemplazados aquí, vamos a obtener el resultado en Newton, porque el peso aparente es una fuerza. Además, el resultado debe ser negativo porque la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido. Y finalmente, el resultado es menos 2,27 newton. Y ese es el peso aparente de la bola de acero cuando se sumerge en el agua. En el segundo ejercicio, tenemos el siguiente enunciado. Se sumerge completamente un cubo de madera de aristas 5 centímetros en agua. Al liberarlo, ¿cuál es la aceleración ascendente que tendrá? Considere la densidad de la madera como 400 kilogramos metro cúbico. Bien, en primer lugar tenemos un cubo de madera, es decir, es como una especie de dado, y la arista mide 5 centímetros. Necesitamos esto para saber el volumen del cubo. El volumen del cubo es la arista elevado a 3, por lo tanto es 125 centímetros cúbicos. Y como ya lo vimos en el ejercicio anterior, es lo mismo que 125 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. El fluido es agua. La densidad del fluido es nuevamente 10 elevado a 3 kilogramo metro cúbico. Y al liberarlo, ¿por qué dice que al liberarlo? Bien, porque la densidad del objeto es 400. La densidad del objeto es menor a la densidad del fluido. Eso significa que este cubo de madera, lo que va a hacer una vez que lo tengamos debajo del agua, es que el empuje será mayor que el peso. Y mientras esté camino a llegar a la superficie, el peso aparente de este cuerpo va a ser positivo. Es decir, se va a mover dentro del líquido con un empuje mayor que el peso y significa que va a tener una fuerza neta mayor que 0. Si tiene fuerza neta mayor que 0, entonces el empuje es igual a masa por aceleración, como dice la segunda ley de Newton. Vamos a calcular entonces el valor del peso aparente y luego vamos a calcular la aceleración que tendría este objeto. Al igual que el ejercicio anterior, el cubo se encuentra sumergido completamente, por lo tanto el volumen desplazado coincide con el volumen del objeto. Esta vez sí vamos a considerar la aceleración de gravedad como 10 para agilizar un poco los cálculos. La fórmula que tenemos es la misma a la que llegamos en el ejercicio anterior. El peso aparente es volumen objeto por G por, paréntesis, densidad fluido menos densidad objeto. Esta vez la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto y por eso el peso aparente será
positivo. Vamos a reemplazar los 4 términos que necesitamos: el volumen, la aceleración de gravedad y las densidades, y obtendremos el primer resultado. Nos da 0,75 newton. Peso aparente positivo y pequeño en relación al del ejercicio anterior. Pero eso no quite que este cubo de madera flote dentro del agua. ¿Con qué aceleración va a moverse este cubo? Tenemos entonces ahora que irnos a peso aparente igual masa por aceleración, y nos falta la masa del cubo. Recordemos que la densidad es masa dividido volumen, por lo tanto la masa es densidad por volumen. Peso aparente igual a densidad por volumen por la aceleración del objeto. Y la aceleración está acá, por lo tanto vamos a dividir peso aparente dividido densidad por volumen. ¿El volumen de quién? Del objeto, y la densidad del objeto. Reemplazamos y obtenemos el valor. Y me da una aceleración de 15 metros por segundo cuadrado. Muchísimo mayor que la aceleración de gravedad. Y creo que podemos confirmarlo cuando colocamos un trozo de madera debajo del agua, o cuando colocamos, por ejemplo, la semana antepasada, el Plumavit dentro del vaso con agua. El empuje es pequeño, pero la aceleración es grande. ¿Cómo resolvió Arquímedes el problema de la corona de oro? Cuenta la historia que Arquímedes, después de correr desnudo y gritar eureka, lo que hizo fue pedirle la misma cantidad de monedas de oro que le había solicitado el orfebre, y lo que hizo fue pesar las monedas de oro, y evidentemente la corona pesaba lo mismo. Sin embargo, cuando las sumergieron en agua, la corona desplazó mayor volumen que el de las monedas de oro. Eso quiere decir que era menos densa la corona que las monedas de oro. Y efectivamente el orfebre había cambiado el metal precioso por un metal menos noble, y se había quedado con algunas monedas de oro y había estafado al rey. Vamos al tercer ejercicio. La densidad del hielo es de 917 kilogramos metro cúbico. ¿Qué fracción del volumen de un trozo de hielo estará sobre la superficie del agua cuando flote en agua dulce? Tenemos una densidad. El agua dulce la estamos usando como la densidad del fluido, 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. La densidad del objeto, que en este caso es el hielo, 917 kilogramos por metro cúbico. Y nos preguntan por qué fracción del volumen de un trozo de hielo estará sobre la superficie del agua. Bien, cuando un objeto flota y está en esta situación, sabemos que el peso aparente es 0 y que por lo tanto el empuje es igual al peso del objeto. Esto quiere decir que la densidad del fluido por el volumen desplazado, que corresponde al volumen que está aquí. Volumen desplazado. El volumen que está arriba y que ahora estoy pintando con puntitos se llama volumen emergido. El volumen del objeto corresponde a la suma de estos dos volúmenes, el emergido que queda por fuera y el desplazado que queda debajo del fluido. Por G igual a densidad de objeto, volumen objeto por G. Bien, la G se va y lo que voy a hacer ahora es comparar las densidades. Me preguntan qué fracción del volumen del trozo de hielo estará sobre la superficie del agua. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar con un porcentaje, lo que queremos hacer es dejar en el denominador de una fracción el total. Es decir, lo que yo quiero hacer acá es despejar volumen desplazado dividido volumen objeto, porque el volumen del objeto representa el 100%, es el total.
Si yo logro hacer esto, entonces voy a encontrar la fracción o el porcentaje que queda debajo del agua. Y luego, como sé que debo completar la fracción para llegar a 1 o el porcentaje para llegar a 100, eso es la fracción que está sobre el agua, que es lo que me están preguntando en este ejercicio. Porque me están preguntando sobre la superficie es el volumen emergido. Vamos a despejar entonces. Volumen desplazado se queda aquí, volumen del objeto se mueve, densidad de objeto, densidad fluido. Y ahora sí, tenemos 917 dividido 1000. Las unidades de medida se simplifican y nos queda 0,92 aproximadamente. Significa que el 92% del hielo queda debajo del agua. Si quiero escribir esto como fracción, lo voy a hacer por aquí. Para 917 para llegar a 1000 son 83, es decir, si yo hago volumen emergido partido por volumen objeto, tendría 83 dividido 1000 en esta comparación, y eso me daría 0,083, es decir, aproximadamente el 8% sobre el agua. Es por eso que ese viejo dicho que dice que es solo la punta del iceberg se refiere a esto, porque cuando estamos viendo un trozo de hielo flotar en el agua, lo que queda por fuera es cerca del 8% del volumen total del objeto, es decir, el 92% restante es lo que queda debajo del agua. Esta relación que apareció acá es la que determina qué tan hundido o qué tan sobresaliente va a quedar un objeto cuando ya esté flotando en la superficie de un líquido o de un fluido. La relación entre las densidades del objeto y la densidad del fluido es lo que va a determinar si quedan o no más afuera o más adentro del agua, como lo fue en este caso. Ahora, ¿la flotabilidad de un objeto depende solo de su densidad? La verdad es que no. El empuje es lo que determina la flotabilidad de un objeto. Y un objeto que es más denso que el agua puede flotar si éste logra desplazar una gran cantidad de agua. Lo que tenemos aquí entonces es un dibujo donde se muestra que el barco tiene una gran fuerza de empuje. Supongamos que este barco está hecho completamente de acero. Si el barco fuera un cubo compacto de acero, desplazaría este volumen de agua. Ese volumen de agua significa esa fuerza de empuje, por ejemplo. Pero como el barco ahora tiene una forma que permite desplazar mucha más agua, el empuje es mucho mayor, ya que por el principio de Arquímedes, recordemos que el valor de esta fuerza que empuja hacia arriba a los objetos es igual al peso del volumen de fluido desplazado. En este caso, es el peso del agua que está representada en estos dos recipientes. Así que los barcos, que son mucho más densos que el agua, pero aún así pueden flotar, debido a que su forma desplaza un gran volumen de líquido, lo que aumenta la fuerza de empuje sobre ellos. Y finalmente, nuestro último ejercicio. Una caja rectangular de 60 kilogramos, abierta en su parte superior, mide en la base 1 metro por 0,8 metros y tiene una profundidad de 0,5 metros. ¿Cuánto se sumergirá en agua dulce? ¿Y qué peso de lastre hará que se hunda hasta una profundidad de 30 centímetros? En este ejercicio vamos a imitar entonces lo que sería un barco, y lo que tenemos es una caja con forma de prisma o de paralelepípedo. Esto nos va a permitir calcular el volumen. La base tiene 1 metro por 0,8 y la altura tiene 0,5 metros. La masa es 60 kilogramos
y nos preguntan cuánto se sumergirá en agua dulce. Bien, recordemos que un objeto como este, el volumen corresponde a área de la base por altura. Y si el objeto queda como un barco, es decir, no queda completamente sumergido, el volumen desplazado corresponderá al área de la base por la altura desplazada, es decir, lo que quede ahí sumergido en el agua. Bien, como está flotando, porque supongo que es un barco que está flotando, tenemos la situación del ejercicio anterior, el del hielo. Tenemos empuje igual al peso del objeto. El empuje es la densidad del fluido por el volumen desplazado por G. El peso del objeto es masa por aceleración de gravedad. Se va la aceleración de gravedad y nos queda, si seguimos reemplazando, tenemos densidad del fluido por área de la base por la altura desplazada en este caso y la masa. ¿Cuánto se sumergirá? Entonces voy a despejar la altura desplazada. La altura desplazada corresponde a la masa dividido densidad del fluido por área de la base. ¿Cómo calculamos ahora esta altura desplazada? Voy a encerrar en un cuadro rojo los datos. Aquí tenemos la masa. Para calcular la base tenemos 1 metro por 0,8 y la densidad del fluido, que no la he escrito pero la hemos usado en todos los ejercicios, es la densidad del agua, 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. Y ya con estos datos podemos reemplazar y encontrar el primer resultado, lo que me da 0,075 metros. En centímetros es aproximadamente 7,5 centímetros. Eso es lo que queda debajo del agua con respecto a la altura que tiene la caja. En la pregunta B nos dicen, ¿qué peso de lastre hará que se hunda hasta una profundidad de 30 centímetros? ¿Qué es el peso de lastre? El peso de lastre es lo que podemos meter dentro de la caja. Así como los barcos tienen indicado un peso máximo o un nivel máximo que se pueden hundir y hasta ahí se pueden cargar. No se pueden cargar más allá porque si no se hunden completamente, no siguen flotando. El peso de lastre lo que haría es agregar una masa dentro del peso de la caja, ¿verdad? Y haría que se hunda más la caja todavía. Y nos dicen que se va a hundir 30 centímetros. Recordemos que ahora la altura desplazada sería 0,3 metros. Y vamos a retomar desde aquí. Bien. Desde aquí. Tendría densidad del fluido por área de la base por la altura desplazada igual a la masa de la caja más la masa del lastre. Y voy a despejar la masa del lastre, por lo tanto la masa de la caja va a restar. Bien, ahora les voy a marcar con verde cuáles son los valores que tenemos que reemplazar para poder calcular la masa del lastre que se le puede colocar a esta caja. Tenemos la densidad del fluido nuevamente, la masa de la caja, el área de la base y la nueva altura desplazada. Reemplazando estos datos vamos a encontrar la masa que se le puede colocar a la caja para que se hunda 30 centímetros. Y me da un total de 180 kilogramos. Es decir, eso es lo que aguanta la caja para hundirse 30 centímetros. Aquí en el siguiente GIF animado tenemos un barco de aluminio que está flotando en un gas que se llama hexafluoruro de azufre. No intenten pensar esto para una feria científica, puesto que el hexafluoruro de azufre no es muy fácil de conseguir y tampoco creo que sea seguro ni barato, pero lo que están mostrando en este pequeño video es
que es un gas mucho más denso que el aire que nosotros respiramos y por lo tanto es capaz de quedarse abajo en ese recipiente de vidrio. Y el barco de aluminio, el aluminio es mucho más denso que el hexafluoruro de azufre, pero sin embargo, como tiene forma de barco, desplaza el gas y puede ver que se puede ver que levita, pero en realidad no está levitando, está flotando a través del principio de Arquímedes. Esto ha sido la segunda clase del principio de Arquímedes. Si tienen cualquier pregunta, no olviden hacerlas en nuestra aula virtual de Google Classroom. Y también recuerda que si quieres hacer la actividad nuevamente, puedes dejar tu mensaje para que yo pueda resetear tu actividad y así puedas volver a hacerla. Nuevamente, la presentación ha sido realizada usando la plantilla de Slides Go. Que tengan una hermosa semana, no salgan de sus casas, lávense muy bien las manos y que estén súper bien.